La verdad que es una bendición poder compartir un miércoles más con ustedes, mis queridos hermanos, y máxime un tema como el tema de hoy. El tema de hoy es pensar y ver sobre el discipulado y pensar sobre esos, no, o esos hombres comunes y corrientes. Por eso al tema de hoy le hemos puesto discípulos comunes y corrientes. Discípulos como tú, como yo, pero que eran personas que podían fallar también. Yo no sé cuántos de ustedes han podido ver vitrales, ¿verdad?, que representan a los 12 apóstoles de Jesús. Y dicen que en Europa, yo no he ido, pero en Bélgica, en varios lugares, encuentras unos vitrales hermosos en las iglesias, en otros lugares, donde ves a los 12 apóstoles. Y cuando uno los ve en esos vitrales, uno pensaría, wow, esos grandes hombres, ¿verdad? Esos grandes personajes, esos personajes que dejaron huella, han de haber sido la ultra maravilla, ¿verdad? De personas. Y no, en realidad que no. Yo creo que la iglesia tradicional ha llevado a estos hombres mucho más allá, ¿verdad? De llamarles santos y simplemente por creer que realmente son personas extraordinarias, hemos dejado de ver que eran personas comunes y corrientes, que eran personas como tú y como yo, personas que batallaban, que luchaban cada uno de ellos con lo que ellos pues cada día podían o no hacían, ¿verdad? Entonces, por eso es que me encanta el tema de hoy, porque podemos ver a esos hombres que ahora, 2000 años después, podemos decir, wow, qué personajes. Pero cuando los leemos en los evangelios, cuando vemos a un Pedro decirle al Señor Jesús, bueno, Señor, bueno Jesús, yo he pescado toda la noche he pescado y no he encontrado nada, pero voy a echar la red en tu nombre. Tú no eres el experto soy yo. Y vemos cómo después está lo que llamamos nosotros la pesca milagrosa, ¿verdad? Hermosos esos vitrales, pero esos vitrales nos van a hacer recordar también que esos 12 apóstoles eran personas como tú y como yo. Así que, bueno, quiero comenzar con un versículo como punto de partida, hermanos. Está en la siguiente proyección. Ahí lo tienen ustedes. Miren lo que dice la escritura. El Señor Jesucristo hablando en Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. La primera frase me llama mucho la atención de este verso. No me escogieron ustedes a mí, mire la bendición, sino que yo los escogí a ustedes. Qué hermoso saber que nuestro Señor Jesucristo escogió a cada uno de nosotros. Él escogió a sus discípulos, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dice que Él escogió a los que Él quiso. De tanta gente que había, Él escoge solamente a los que Él quiere. Entonces, dice, yo los escogí a vosotros. Vosotros no me escogiste a mí, sino yo escogí a vosotros. Y dice, y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, si Dios, si Jesús es el que escoge, nosotros debemos de tener la seguridad entonces que Él capacita, que Él estará con nosotros, que Él si nos envía, Él nos respalda, ¿verdad? Por eso ese verso tan hermoso que dice, toda potestad me es dada en los cielos como en la tierra. Cuando nosotros entendemos que toda la autoridad nos es dada tanto en los cielos como en la tierra,
Dice, toda potestad me es dada, dice el Señor Jesucristo. A mí, el Señor Jesucristo, dice, me es dada en los cielos y en la tierra. Y entonces ya viene la comisión. Por tanto, vayan, hagan discípulos. Y yo creo que eso es lo hermoso, ¿verdad? Eso es lo hermoso. Muchas veces nosotros tenemos la expectativa muy alta, muy grande, ¿verdad? A mí me gustaría discipular a alguien, invertir mi tiempo en una persona que sea inteligente, en una persona que marque la diferencia, en una persona que yo pudiera ver y decir, aquí sí vale la pena invertir el tiempo. Pero muchas veces vamos a la realidad y vemos a personas y decimos, ay, no quisiera invertir mi tiempo, todo mi tiempo en esta persona. ¿Por qué? Porque no doy ni un centavo por él. ¿Sabe? Así eran los discípulos del Señor Jesús. Nadie daba ningún centavo. Nadie iba a dar algún peso por ellos. Entonces, es necesario entonces ver la importancia de este tema de decir, Dios puede llamarme y Dios me puede utilizar. ¿Sabe que aparte de este verso de Juan 15:16, el otro verso que quiero ver con ustedes, que yo le puse el texto base, está en Primera de Corintios 1:26 y 27? Escuche bien lo que dice este pasaje. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Hace como un año, o yo creo que un poco más, hermanos, cuando estábamos viendo Raíces, yo prediqué sobre este pasaje. Yo creo que fue en la raíz del Evangelio, me de imaginar que esa fue la predicación. Pero yo prediqué en este pasaje porque este texto me llama la atención de cómo la sociedad griega consideraba el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Dios. Lo consideraban como si fuera algo vano, como si fuera algo insensato, como si fuera algo débil, ¿verdad? Y yo decía en ese sermón que mucha gente así considera el Evangelio. Y yo les decía a ustedes que para mí lo débil que escogió Dios, ¿verdad? Para avergonzar a los poderosos era el Evangelio, porque para ellos el Evangelio era algo débil comparado con la sofía, con la sabiduría humana. Entonces yo hice un comentario, dije, ¿saben qué? Está hablando más del Evangelio que de las personas. Y todavía sigo creyendo un poco eso, hermanos, pero me fui a una versión que yo no sé si ustedes la han leído una vez. Y cuando leí esta versión dije, ay, Dios mío, ¿será que yo cometí algún error? Porque en la versión que se llama la traducción actual, dice lo siguiente, escuchen bien, recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupan puesto de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para los que se creen sabios, entiendan que no saben nada. Dios los eligió. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene que sentirse orgulloso. Cuando yo leo esta versión, hermanos, digo, entonces no es el Evangelio.
Entonces son las personas, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que la traducción del lenguaje actual es una traducción que nosotros le llamamos parafraseada. ¿Qué quiere decir una versión parafraseada? Una versión parafraseada es tratar de hacer más entendible lo que yo como editor estoy entendiendo de la escritura. Entonces me vino la duda, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando del mensaje o del mensajero? Y siendo honesto, hermanos, tuve que llegar a una conclusión. Y la conclusión es esta. Si cambiamos la diapositiva, vamos a ver que ahí les puse en conclusión de primera a los Corintios 1, 26 y 29. Escuchen lo que puse. Tanto el mensaje como el mensajero para las personas y la sociedad lo consideraban como lo más bajo, vil, despreciado o necio. De tal manera que ese mensaje y junto a sus mensajeros no servían. Pero el apóstol Pablo nos dice que Dios escoge su mensaje y sus mensajeros para avergonzar a los sabios y a la sabiduría humana, de tal manera que no se pueden jactar ante su presencia. ¿A qué conclusión estoy llegando el día de hoy? Estoy llegando a la conclusión que tanto el mensaje les es locura para ellos, que tanto el mensaje para ellos puede ser lo débil, puede ser lo insensato, pero también el mensajero, voy a poner el día de hoy también, llego a esa conclusión. Por eso pongo aquí, ¿verdad? Tanto el mensaje como el mensajero para las personas de esa sociedad no servía. Comparado con los grandes filósofos griegos, comparando con la sabiduría griega, el evangelio no tenía nada que ver, decían ellos, y mucho menos estos hombres que, como dice Hechos, ¿verdad? Cuando se refiere a Pablo y a Juan, que eran del vulgo. Y del vulgo o la traducción muchas veces lo hemos malentendido porque nosotros pensamos que del vulgo es analfabetas y no, del vulgo era aquella persona que llegaba hasta cierto grado y ya no podía estudiar al lado de los grandes maestros y solamente entonces se iban a su oficio. En este caso, Pedro Pescador, ¿verdad? Se iba a su oficio. Entonces, ser del vulgo, como dice Hechos, no quiere decir que sea iletrados o analfabetas. Quiere decir que solamente llegó a un punto su educación y luego se fue hacia su oficio, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, hermanos, llegar a esta conclusión, tanto el mensaje como los mensajeros. Para ellos, para los filósofos, para la sabiduría humana, decían, no tienen ni comparación. Pero nosotros vemos entonces que Dios escoge su mensaje y a sus mensajeros para avergonzar a los sabios y a la sabiduría humana. Yo creo que eso es hermoso, hermanos, poder entender y poder saber eso debe de ser algo que nos llene de gozo a nosotros, poder decir que el mensaje que nos deja el Señor Jesucristo, ese mensaje de salvación, ese mensaje que ellos decían que era locura, ¿verdad? Sí, pero poder de Dios para aquellos que se salven. Y aquellos mensajeros como tú y como yo, que muchas veces pensamos que no, nosotros no somos las personas más idóneas para llevar el mensaje. ¿Quién soy yo? El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me va a ayudar, verdad? ¿Quién me apartará este cuerpo de muerte? Y luego dice que da gracias a Jesucristo, porque Él es el único. Por eso es muy importante, hermanos, ¿quiénes somos nosotros ahorita? Somos los mensajeros de Dios para poder llevar su mensaje. Obviamente, el Señor Jesús empezó con unos discípulos, como vamos a ver ahorita, ¿verdad? Después escoge a 12 personas para estar, que estuvieran con Él. Y luego hace ese envío, ese mandato. ¿Ok? Vaya conmigo a Lucas, por favor. Lucas capítulo 6.
versículo del 12 en adelante. Voy a cambiar de versión porque esta que estaba leyendo era la traducción del lenguaje sencillo, ¿verdad? Mire lo que dice, estoy leyendo Reina Valera 60, mire lo que dice la escritura. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. ¿Se da cuenta? Si nosotros analizamos esto, vamos a poder analizar ciertas cosas importantes en este pasaje. Lo primero que vamos a ver, lo primero tiene que ver con el tiempo. El tiempo, dice, era un tiempo de oposición, hermanos. Era un tiempo difícil cuando el Señor Jesús fue. Dice la Escritura en aquellos días, ¿verdad? Ya el punto del clímax había llegado, los opositores de Jesús ya estaban pensando en su muerte. La crucifixión estaba ya casi a 2 años. Sabía que era tiempo que su trabajo terrenal había de pasar a otros. Había llegado el tiempo de seleccionar y preparar a sus representantes oficiales. Es por ello que él eligió a 12 de todos los discípulos. Él entonces elige a 12 personas para llevar adelante la proclamación del evangelio. Ahora, dice que él escogió a las personas, a los 12 dice. Lo que me llama la atención aquí que es un contraste de los hombres que hoy se verían a los hombres que escogió Jesús, esos 12 hombres comunes y corrientes. Y aquí hay una lista, ¿verdad? Simón Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Dirían en mi tierra, hermanos, pura fichita, ¿verdad? Bueno, Dios, Jesús iba a dedicar un tiempo para ellos, iba a dedicar. Ahora, el maestro escogió a sus discípulos. Primero, buscó la comunicación de su padre. Mire lo que dice el versículo 12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Como si Jesús es Dios, pero él tenía que hacer algo tan importante que tuvo que pasar la noche orando. ¿Por qué? Porque iba a poder, pues, llamar a esos apóstoles, ¿verdad? A esas personas que iban a estar haciendo la labor con ellos. Tengo ahí una diapositiva que es abajo de la que estamos aquí, la otra, por favor. Y puse ahí, hacia abajo, puse ahí pensamiento del libro Discipulado que transforma. Dice ahí, lo que está en rojito, dice, Jesús, en lugar de preguntarse quiénes serán las personas adecuadas, más bien oraba para que aquellos que eligieran llegaran a ser los adecuados. ¿Se da cuenta? Porque uno diría, el Señor Jesús fue al Padre y le dijo, Señor, por favor, ayúdame a escoger quiénes son los 12. No, no. Más bien, él oraba por aquellos que iba a elegir para que fueran las personas idóneas para llevar a cabo su plan, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo importante que nosotros debemos de entender. Fíjense, primero busca el Señor Jesús la dirección de su Padre. Después los reúne a sus discípulos y los escoge. ¿Por qué 12? Bueno,
¿Será que tendría que ver con las 12 tribus de Israel? ¿Será que sería un Israel completamente nuevo? Ahora, lo que me llama la atención es cómo les llama también. Miren lo que dice el verso 13 al final. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y la palabra apóstol, como usted sabe, es de enviados o mensajeros. Pero si se da cuenta, aquí escoge a apóstoles, a esos enviados, a esos mensajeros que van a ser ahora cuando el Señor Jesús tenga que partir a su Padre, ¿verdad? Estos 12 tendrían que quedar haciéndose el trabajo. Aunque nosotros tenemos ya información, y la información que tenemos es que uno de ellos no pudo hacer ese trabajo que el Señor Jesús dejó, porque él determinó mejor ahorcarse, quitarse la vida, hacer el trabajo que el Señor Jesús le había encomendado. ¿Y cuál era ese trabajo? Pues el trabajo era ser enviados a predicar. Les dio autoridad, dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Eh, Volvemos a la diapositiva 2 arriba, por favor. Ahí está. Ahí tenemos el tiempo, los 12, el maestro, la tarea, ¿verdad? La tarea, como dijimos, la tarea tenía que ver que ser enviados a predicar y les dio la autoridad y el adiestramiento. ¿Por qué era tan difícil para los apóstoles el proceso de aprendizaje? ¿Por qué? Porque carecían de un entendimiento espiritual, hermanos. Muchas veces no eran humildes, ahí andaban peleándose de quién iba a ser el primero. Otra es que carecían de fe. Señor, aumentanos la fe, que decían cada vez. Carecían de un compromiso tremendo. Quédense aquí, oren por mí. Se dormían, ¿verdad? Carecían de poder, porque acuérdense que el poder va a llegar cuando el Señor Jesucristo les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, por eso era importante poder entender esto, hermanos. Ok, quiero que veamos las tres fases del llamamiento. Las tres fases del llamamiento, ahí las tienen ustedes en una diapositiva. Y la primera fase, yo le he puesto venid y ve. Esto también aparece en este libro de discipulado que transforma, ¿verdad? De este libro que mencioné ahorita. Venid y ve. Tomar la decisión de seguirle. Hacer una investigación libremente antes de la segunda fase. La segunda fase es sígueme. ¿Se da cuenta? Primero es venir y ve. La segunda es sígueme. Define la naturaleza de la relación mediante un llamamiento. Sígueme. Esa relación que va a haber de confianza, ¿verdad? Esa relación que va a haber, que le va a decir, ok, te voy a llamar uno de mis apóstoles, ¿verdad? Y la tercera fase es venir y estar conmigo. Todos los seguidores de Jesús son sus discípulos, pero solo los 12 son apóstoles. Y máxime hoy, ¿verdad? En un tiempo complicado donde mucha gente se quiere llamar apóstol. Bueno, yo siempre he dicho, ¿te querés llamar apóstol? Ok, hablemoslo pues de una manera etimológica de la palabra. Enviado, como los misioneros. Los misioneros son enviados, porque viene de la palabra apostolos, ¿verdad? Viene de esa palabra, entonces son enviados los misioneros. Si tú haces la labor evangelista, si tú haces la labor de hacer discípulos, tú eres un enviado. El problema es que hoy en día quieren la autoridad en vez de la comisión. La comisión es ser enviado a predicar el evangelio, a ser discípulos. Ahí sí. Por eso vean el proceso. Venid y ve. No hay un compromiso todavía hasta el segundo.
sígueme. Ahí sí hay un compromiso, hay una relación. Y venir y estar conmigo es hacer lo que yo te diga, hacer lo que yo te mande. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy, muy importante, hermanos, el entender esto. Déjenme leerle algo que aparece en el libro que les menciono, el libro sobre discipulado que transforma. Y hace muchos años, y creo que Susi también lo mencionó en una de sus enseñanzas, pero no la leyó completa, dice el escritor: a continuación añadimos un memorándum ficticio que de forma humorística parodia la forma en la que hoy se seleccionan a los candidatos para el ministerio profesional. Bueno, no sé si todavía se siguen dando memorándum, ¿verdad? Como antes, pero no sé cuándo se escribió este libro. Ok, y el memorándum decía: para Jesús, hijo de José, taller de carpintería Nazaret, de consultoría Jordán, Jerusalén. Ok, aquí viene lo bueno. Estimados señores, muchas gracias por enviarnos los currículos de las 12 personas que han seleccionado para que ocupen los cargos de gestión de su nueva organización. A todos ellos hemos aplicado nuestro sistema de selección. Hemos cotejado los resultados con nuestra base de datos y también hemos tenido una entrevista personal con nuestros psicólogos y asesores laborales. Todos hemos llegado a la conclusión de que sus candidatos no tienen el trasfondo necesario, no cumplen los requisitos académicos, ni tienen las aptitudes, ni la vocación necesarios para formar parte de la empresa que usted quiere iniciar. No entienden el concepto de equipo. Le aconsejamos que continúe buscando personas que puedan probar su experiencia y eficacia en el campo de la administración. Simón Pedro es emocionalmente inestable, de temperamento fuerte y rebelde. Andrés no tiene ninguna cualidad de liderazgo. Los dos hermanos, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, anteponen sus propios intereses a la lealtad. Tomás es muy escéptico y su tendencia a cuestionar las cosas puede desanimar al resto. En cuanto a Mateo, tenemos la obligación de comunicarle que las autoridades financieras de Jerusalén le han abierto un expediente. Tadeo y Jacobo, hijo de Alfeo, han presentado en varias ocasiones conductas radicales y trastornos maniático-depresivos. Sin embargo, uno de los candidatos parece tener cierto potencial. Tiene habilidades sociales y una mente apta para los negocios. También tiene contactos con los altos cargos. Tiene mucha motivación, ambición y es responsable. Le recomendamos a Judas Iscariote como director de la administración de la empresa y como su mano derecha. Todos los demás candidatos quedan, a nuestro parecer, descartados. Le deseamos lo mejor para su empresa. Atentamente, Consultoría del Jordán. ¿Se da cuenta? Humanamente, hermanos, los discípulos, ninguno de ellos, ¿verdad? Y el que se supone que debería de ser Judas Iscariote es el único que están recomendando, ¿verdad? Obviamente, como yo les dije al inicio, ¿verdad? Es un memorándum ficticio de forma humorística, ¿verdad? De cómo hoy buscamos a los candidatos, de cómo hoy buscamos a nuestros discípulos. Queremos el mejor, decimos nosotros, cuando no sabemos con quién tenemos que compartir un tiempo
con quién tenemos que compartir nuestra vida. Y a lo mejor era una persona que no podíamos dar nada por esta persona. Vamos a las conclusiones, hermanos. Puse 2 conclusiones ahí donde podemos ver lo siguiente. Yo puse, hay esperanza en saber que los discípulos del Señor eran hombres comunes y corrientes. O sea, hermano, mi querida hermana, tenemos esperanza, ¿verdad? Si Pedro, Juan, que después de la resurrección vemos cómo estos hombres se convirtieron en grandes personajes, ¿verdad? Aún, escuche bien, después de la resurrección, el apóstol Pablo tuvo que encarar a Pedro, porque le dijo al apóstol Pablo, no está bien lo que estás haciendo, Pedro. Aún después de la resurrección. ¿Por qué? Porque somos humanos y podemos fallar. 2. Jesús escogió a sus discípulos, a pesar de que no eran la élite de la sociedad ni los más intelectuales. ¿Por qué no escogió Jesús un fariseo? ¿Por qué no escogió un escriba? ¿Por qué no escogió a un líder de una sinagoga? ¿Por qué no escogió a un sacerdote? ¿Por qué tuvo que escoger a pescadores, a un revolucionario, a un cobrador de impuestos? ¿Se da cuenta? Tal vez algunos piensan que el Señor Jesús quería ser tan severo con toda la institución religiosa que no quiso tomar a nadie de ellos. Pero gracias a Dios, escuche bien esto, hermanos, gracias a Dios que pudo escoger, como dijo el apóstol Pablo, como un abortivo, me escogió a mí, que soy el menor de todos, dijo, ¿verdad? Sí, pero ya conocemos las credenciales del apóstol Pablo, ¿verdad? Hebreos de hebreos, fariseo, y empieza a darnos todas sus credenciales ahí en la carta a los filipenses. Pregunta, hermano, ¿usted ha orado para que Dios le dé un discípulo? ¿Ha pasado tiempo pidiéndole a Dios, Señor, tengo tantos años en el Evangelio, quisiera pedirte que me enviaras un discípulo, al cual yo pudiera discipular, al cual yo pudiera caminar con él? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió a Dios eso? Hermano, hermana querida, ¿está dispuesto usted a poder invertir su vida en alguna persona que a lo mejor a nuestros ojos no diéramos ni un centavo por él? Porque a lo mejor vemos que hay más problemas que beneficios, ¿verdad? Pero no sabemos lo que Dios puede hacer con esa persona. No descalifique a nadie. Al contrario, ore mucho por las personas. Por eso, discípulos comunes y corrientes nos da esa esperanza de poder saber que si Dios transformó a esos hijos del trueno, ¿verdad? Que un día pasaron por Samaria y que dijeron, Señor, ¿por qué no oras y que le caiga fuego y destruya toda la ciudad? Y entre ellos estaba Juanito, ¿verdad? Estaba Juan, ahí estaba. ¿Y qué dijo después? Cuando Dios lo transforma. En su carta dice, amados, hijitos, ¿cómo Dios puede transformar? Dios te puede transformar a ti como me puede transformar a mí. Dios puede transformar a la persona que a lo mejor necesita que la tomes para un discipulado. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, y sigamos aprendiendo sobre este tema del discipulado. Que Dios me los bendiga.